Buenas noches, hermano. Vamos a inclinar el rostro y vamos a elevar una plegaria a nuestro Señor y Creador. Oh Padre eterno, bendito seas por siempre, Dios de la gloria. A ti esta noche, pues, Señor, te estamos dedicando este momento, como también te estamos ofrendando por siempre en nuestras vidas. A ti, Padre, te estamos pidiendo que no permita que nunca, Señor, nos volvamos oidores olvidadizos, sino que siempre seamos hacedores de tu palabra. Permite, Señor, que esto que vamos a escuchar esta noche, esta porción de tu palabra, pues sencillamente, Padre, que sea para enseñanza a cada uno de nosotros, para que aprendamos, Señor, a vivir en tus caminos por medio de ella. Bendícenos, Señor, y siéntete gratificado, Señor, con este momento que a ti te dedicamos, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias con el profeta Ezequiel, capítulo 16. Nos fuimos al Antiguo Testamento, ¿qué les parece? Ezequiel, capítulo 16, y voy a leer a partir del verso 46. Y dice así: Y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas que habitan al norte de ti. Y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas, y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. Amén. Lo que tenemos hoy, vamos a ver, lo hemos titulado Una fórmula para el error. Ustedes saben lo que es una fórmula: es mezclar diferentes elementos para conseguir una sustancia diferente al final, o una sustancia compuesta. Y aquí hay una fórmula para las personas equivocarse y las naciones equivocarse y perderse también. El momento histórico donde esto se estaba desarrollando fue cuando el Señor ve ante toda esa desobediencia, fornicación y abominación que estaba ocurriendo en Judá, envía al profeta Ezequiel para manifestarle su indignación a causa de la infidelidad de Judá. Y hace esto. Y en todo ese capítulo 16, que después, cuando ustedes tengan tiempo, es bueno que lo repasen en su casa, van a ver cómo el Señor utiliza una serie de metáforas muy crudas, pero hermosísimas también, porque habla cómo vio a Israel, que Israel no había sido más como nación, como desechada, como el niño que nace con defecto y es arrojado así todavía con parte del cordón umbilical y ensangrentado, y lo tiran para que sea comido por las fieras. Y dice cómo él pasó por su lado, lo vio, le dio vida, lo protegió, creció, y dice, y se convirtió en una hermosa doncella, la cual después, dice el mismo Señor, que llenó de presente, la vistió, le puso zarcillos, etcétera, y la tomó para sí, y hizo pacto con ella, protegiéndola. Por eso esa nación entonces prosperó más que muchas en esa misma época. Ese mismo capítulo, el verso 14 dice: y fuiste hermoseada en extremo. Miren cómo el Señor usa un superlativo, o sea, fuiste muy, muy hermosa, o sea, hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. Miren cuántas cosas
fue adquiriendo como bendición de la protección del Señor. Y dice, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. O sea que la hermosura ni siquiera era de la nación misma. La nación lo que había adquirido era la hermosura que Dios con sus bendiciones había hecho. Y lo dice el Señor, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. Pero, ¿qué ocurre? Aún y cuando dice que prosperó, que creció, que fue hermosa en extremo, que reinó, se engrandeció y ocurrió un cambio en Judá. Dice más adelante, un versículo nada más, dice, pero confiaste en tu hermosura. Cambió hacia donde distrayó su confianza y en vez de ponerla en el Dios que le había protegido y que había hecho pacto con Judá, dice, confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Y derramaste tus fornicaciones a cuanto pasaron, suya eras. Más adelante el 17, tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado. Fíjense que la hermosura ¿de dónde provenía? De Dios. Y las alhajas que habla aquí, de Dios también. Y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. O sea, se lanzó a los ídolos. Y tomaste tu vestido de diversos colores y las cubriste. Y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve. Miren la relación, como esa dependencia, o sea, quien había hecho todo era el Señor. Mi pan, mi aceite, mi miel, yo te mantuve. Todo se lo había dado el Señor, completamente. Sin embargo, todas estas expresiones dejan ver que aún el Señor bendiciendo y haciendo prosperar a Judá, pues sencillamente Judá no fue consona con el Señor y traicionó la confianza de Dios. Se fue tras los ídolos, se fue con los dioses de otras naciones. Pero todo lo que Dios le había dado se debía a la misericordia misma de Dios. Él fue quien le otorgó todo, bendiciones, talentos, bienes, todo proviene de Dios, inclusive todo lo que tú tienes y lo que yo tengo, hermano, proviene de Dios. Y a veces también como Judá pensamos como que, y nos atrevemos después que el Señor nos ayude en algo, poner en la parte de atrás de un camión o de una guagua, por mi propio esfuerzo, cuando es el Señor que nos lo da todo. Cuando alguien se olvida de esto, como se olvidó Judá, se vuelve soberbio, orgulloso, se enaltece, creyendo como que uno es merecedor. Yo lo tengo porque, ¿verdad? Porque yo me lo merezco, por eso lo tengo. Porque si no, no lo tuviera. Que uno es merecedor de ese algo por sí mismo. Y se olvida que uno nada es. Y que lo que uno tiene se lo debe todo a Dios. Y eso exactamente fue lo que ocurrió con Judá. Aquí hay muchas metáforas, sin embargo, no todo es metafórico realmente, ya que la nación de Judá había caído en lo más bajo que podía. Son tales las abominaciones que en esta época cometió Judá, que Dios mismo, como acabamos de leer al principio, la compara con Samaria, con Sodoma y las ciudades vecinas, que a ver si se acuerdan era Gomorra, pero dice, y sus hermanas más pequeñas al sur. Se lo voy a recordar, Adma, Zoar y Seboín, porque siempre pensamos que las únicas naciones o las ciudades que Dios destruyó en la llanura, pues fueron Sodoma y Gomorra. No, Adma, Zoar y Seboín también se fueron, porque eran también de las hermanas menores, como dice aquí, y todas ellas fueron exterminadas por el Señor. Pero todas estas las cataloga el Señor como hermanas de Judá, de Judea. Así mismo, se lo dice, y recuerden que dice, y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas, que habitan al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, las cuales habita al sur de ti. Más adelante dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana y sus hijas, no han hecho como tú hiciste y tus hijas. En el verso siguiente, que es de lo más interesante, y de eso es que quiero tratar, Jehová nos presenta la fórmula que utilizó Sodoma para acarrear su fracaso, para traer ira de Jehová sobre ella
y que por último el Señor emitiera juicio de destrucción contra ella, la condenara a desaparecerla de la faz. Y eso está en el verso 49 y 50. Y miren cómo dice: he aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Ocurre que muchas veces tú le preguntas a la gente y le dices: ven acá, ¿por qué Dios destruyó a Sodoma? Y te van a decir: ¿por qué va a ser? Por las abominaciones y perversiones sexuales. No, realmente eso fue parte de tantas, pero aquí dice la palabra la razón. Y dice que fue la maldad de Sodoma, dice soberbia en primer lugar, saciedad de pan en segundo, abundancia de ociosidad, dice, tuvieron ellas y sus hijas. Y en cuarto lugar dice, no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Se llenaron de soberbia e hicieron luego que abominación delante de mí. Por eso dice el Señor, y cuando lo vi, las quité. Las quité. Y ese es el punto clave que vamos a tratar. La fórmula para el error, así se llama. 4 elementos que generaron la ira de Dios y el juicio de Dios. Y que no tan solo es aplicable a naciones, también es aplicable a instituciones y a personas particulares. Estos 4 elementos se pueden presentar de diversas formas en muchísimos aspectos en la vida de una persona. Primer elemento dice la soberbia. La palabra soberbia aparece alrededor de 57 veces en la Biblia. O sea que no es algo que... Y su definición es altivez, apetito desordenado de ser preferido a otro. También satisfacción y envanecimiento por la contemplación de las propias prendas con menosprecio de los demás. Es esa actitud que muchas personas tienen de que son mejores que las demás y miran de soslayo por arriba del hombro a su semejante. La palabra usada en la Biblia en griego para soberbia es uperefania. Yo no la repito más. Su significado es orgullo, soberbia, desdén, arrogancia. Ya van. Se refiere al carácter de aquel que con una estimación hinchada o superinflada de sus propias fuerzas o méritos desprecia a los demás e incluso los trata con insolencia y con desprecio. Dice la palabra que Sodoma se hizo llena de soberbia y de orgullo. Y uno analiza y dice, ¿y por qué sería esto? La misma palabra nos lo contesta en Génesis 13:10 cuando dice, ¿se acuerdan cuando Abraham y Lot tienen problemas sus hombres y entonces deciden separarse? Y él le dice, bueno, escoge tú y al lado que tú vayas yo iré al lado contrario, le dice Abraham a su sobrino Lot. Pues entonces dice, y levantando Lot sus ojos, vio toda la circunvencidad del Jordán, que toda estaba regada antes de hundir Dios a Sodoma y Gomorra, cual un paraíso de Dios. Miren a lo que está comparando la tierra alrededor de Sodoma y Gomorra, cual la tierra de Egipto viniendo a Segor. O sea que dice que esa tierra de Sodoma era como un paraíso de Dios, como el jardín del Señor, vamos a decirlo. Era una tierra wow, próspera, bañada con el Jordán y cuantos afluentes y arroyos tenía, muy rica, muy buena tierra. Por eso Lot fue allá. Y se acuerdan que fue acampando en las afueras, dice, de Sodoma, hasta que se fue movilizando, hasta que terminó viviendo adentro. Su gran error, viviendo dentro de Sodoma y Gomorra. Este era el tipo de ciudad de cualquier individuo que viviese en ella podía sentirse orgulloso. Todos los moradores debían sentirse orgullosos de estar en un lugar como eso, inclusive llegando a menospreciar las otras ciudades que no eran tan privilegiadas como ellos. Por eso es que se hicieron orgullosos, soberbios, vanidosos. Y no olvidemos lo que dice la Biblia acerca de la persona que es soberbia. En Números 15:30 encontramos una clara mención que dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. No era que solamente el judío, no.
aún el extranjero que estuviese en tierra de la nación de Israel, de Judá, si hacía lo impropio, o sea, hacer algo con soberbia, estaba ofendiendo, ultrajando a Dios. Y por eso dice, será cortado de en medio de su pueblo. Y no quiero imaginarme lo que viene siendo esa traducción de cortado. Cortado. Bueno. Y en Sodoma, pues entonces estaban todos llenos de soberbia y orgullo, por cuanto su tierra era próspera, rica, pródiga en agua, en cultivos y mercaderías. Tenían abundancia de todo. Pero esa soberbia, esa actitud, porque es una actitud, es algo que la gente sencillamente no es algo tangible, es una actitud orgullosa, altiva que tienen los individuos. Las Escrituras nos señala, aún más preciso, una figura acerca de ella, refiriéndose como los ojos altivos, y describe en Proverbios 16, como una de las 7 cosas que aborrece Jehová: los ojos altivos, arrogantes, soberbios, orgullosos. O sea que aquí no hay que buscarle la vuelta. El Señor no acepta ese tipo de persona o ese tipo de actitud en las personas. ¿Por qué? Wow, porque el Señor busca todo lo contrario, la humildad de las personas. Solamente el humilde puede reconocer su propia falta. Solamente el humilde puede buscar de Dios porque lo necesita. El orgulloso no, es un prepotente. El que es altivo cree que está por encima del resto, lo cual no es. Hoy en día nuestras ciudades están llenas de personas como estas que estamos describiendo aquí. Personas arrogantes y llenas de soberbia. Personas envanecidas que miran despectivamente a los demás como inferior a sí mismo. Gente que se siente ser merecedora de todos los privilegios, ser primeros ellos en todo y tomar una posición preferencial por encima de los demás. Gente abusiva e implacable que siente que no tienen que rendir cuenta a persona alguna, que están por encima de la justicia misma y que nunca se van a excusar de ninguna de sus faltas y errores cometidos. Cualquier descripción de estas que yo estoy haciendo y ustedes le quieran poner carita, eso es problema de ustedes, esto es libre. Gente soberbia, y nuestra sociedad, porque a ella me refiero, está plagada de personas de este tipo y no es difícil encontrarla. Solo basta, prendan el televisor y miren un rato, o salgan al tránsito diario en la calle y van a encontrar cómo personas abusan de los demás, ya sea por su autoridad, puestos o bienes, posición. Piensan merecer y ser más que otros. Ayer mismo yo perdí un poquito la cordura porque en un momento dado estoy saliendo de un supermercado y tiene 2 carriles y veo que una camioneta de la policía, sí, la C-38 por cierto, viene y se mete en vía contraria y arranca por ahí. Digo, ¿y qué pasó? Y me quedo mirando y digo, es abusivo porque no está haciendo nada, está sencillamente abusando de que es una camioneta de la policía, la autoridad. Y siguió para adelante. Y en una curva, rebasó en esa curva a todos, que los que venían de frente tuvieron que aguantarse porque ahí viene un loco, ahí viene una camioneta. Se pararon. Todavía en un cruce de vía, dobla a la izquierda y se para en paralelo a cogerle unos ñames a una camioneta que está mal estacionada. Y no sé, se me subió algo y me paré y exhorté al chofer a que fuese un poco más respetuoso. Pero ellos abusan, o sea que no tiene que ver muchas veces la condición social. Es el ejemplo que le quiero poner, de que no porque es multimillonario y ve al otro, no, ellos cualquier puestecito, cualquier plaquita, cualquier cosa ya se crecen. Los soberbios están en cualquier condición social y aquí tenemos de más. Se encuentran en la cúspide de la sociedad, en personas vanidosas, llenas de bienes, no importando de cómo se obtuvieron, y hasta las clases menos pudientes. Aquellos que en su ocio y menosprecio a los demás solo piensan de proveerse para sus propios deleites. El segundo punto o elemento nos ayuda a entender más el que acabo de referirme al anterior. Y esto es también un elemento propicio para lo que es la fórmula del error, y es la saciedad del pan. Claramente el estar saciado no es malo,
Porque usted me pregunta a mí después de una buena comilona, ¿y cómo? ¡Ay, satisfecho! ¡Wow! Lleno, timbí, como decimos aquí en Santo Domingo, ¿verdad? Timbí, lleno. Eso no tiene nada de malo. No, por el momento. El problema no es ese. Vamos a ver. Yo creo que aunque ellos tenían abundancia de bienes, que significa estar colmados, hastiados, estar llenos, esa saciedad, cuando usted la busca, la palabra que se utiliza es sabea. Se utiliza también para, no tan solo para describir que se está lleno, sino para quejarse. Entonces tú dices, bueno, ¿y cómo entonces voy a combinar que ellos pudieran estar llenos y a la vez pudieran estar quejosos? Bueno, mire, yo creo que el profeta Ezequiel lo que está describiendo es una sociedad muy parecida a la nuestra, o sea que no hay que remontarse a aquellos años, que siempre está buscando algo con que saciarse, llenarse, y no se llena. Porque siempre tú lo ves buscando el último guay y lo que mejor aparezca, y por más que lo buscan, lo alcanzan, después quieren algo más porque ya eso no les satisface. Es como el adicto. Ustedes no ven el que utiliza droga, se mete una porción, ¿sí? Y le dura, qué sé yo, no sé. Pero después que pasa un tiempo, ya eso no le satisface. Tiene que buscar una mayor dosis. O buscar una droga que sea todavía mucho más fuerte que esa. Y ahí hasta que encuentran su propia muerte. Y así es la sociedad y en este tipo de personas. No se sacian, viven buscando. Nosotros mismos no nos saciábamos hasta que conocimos a Cristo. Y en ese momento sí nos llenamos. Ahí sí. Pero anteriormente a eso, ustedes veían cómo uno estaba buscando. Nada. Nuestra sociedad entonces está buscando ese algo como si fuera una adicción. Busca algo con que satisfacerse, llenarse. Siempre estamos detrás del último celular o el último modelo de vehículo, los que pueden. Buscamos lo mejor, lo más moderno, lo que está en boga, la moda, lo que sea. Y al final encontramos que no nos llena. Entonces nos quejamos porque siempre estamos anhelantes buscando más. Con razón el Señor nos advirtió y dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En ningún momento, por más que tengamos, siempre vamos a querer más, mucho más. Como resultado de todo esto viene la queja, que es sabea también, por no tener lo mejor o lo más novedoso. Y ciertamente cuando buscamos saciarnos de estas cosas, cuando las obtenemos, pues solamente también acompañado a esto viene un gran vacío. O sea, ya lo tiene. ¿Y ahora qué? Es como el perro que le cae atrás al carro. Y cuando tú haces así lo frenas, ¡pam! Y ahí viene el perro y tú le preguntas, ¿y ahora qué? Ya me alcanza. ¿Ahora qué vas a hacer? Ya no tiene nada más el perro. No te va a morder una... ¿Entiendes? O sea, es como el mismo juego. Nos frustramos entonces, ya que pretendemos llenarnos con cosas que realmente no llenan. Y eso le pasó a esa sociedad. Tenían, pero seguían buscando porque no les llenaba lo que tenían. Tercer elemento, abundancia de ociosidad. El ocio no es malo. Ustedes saben que el Shabbat del judío es para estar ese día en ocio, en tranquilidad, en reposo. Eso es ocio. Aunque en nuestra sociedad hoy en día ya la palabra ocio ha cambiado un poco su terminología y significa como vago, ¿verdad? Un muchacho ocioso, un muchacho vago. Le hemos cambiado ciertas cosas. Pero este tercer elemento de la fórmula del error, un error que motivó la destrucción de Sodoma, viene como resultado principalmente de emplear equivocadamente nuestro tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo libre, ¿sí? Pero el libre ¿para qué? No es para hacer lo que tú quieres, sino para hacer lo que tú debes. Miren, el recurso del tiempo es lo más importante que un hombre puede tener, porque es la mercancía que no tiene valor, por cuanto tú no puedes recuperarla, y si la malgastaste, ya se perdió. Entonces, no es posible que las personas o nosotros
utilicemos, empleemos egoístamente en nosotros ese tiempo que está para hacer muchas cosas. Más que nada ese tiempo debiera ser utilizado sabiamente, en la dedicación y conformidad con la voluntad de Dios. Pero cuando tú utilizas el tiempo sencillamente malgastándolo, ¿sabe qué ocurre? Que el ocioso siempre va a encontrar hacer otras cosas que no son buenas. Si andamos llenos de soberbia, como dije con el primer elemento, de orgullo, de vanidad, y detrás de saciarnos a nosotros mismos, el segundo elemento, lo más natural será que empleemos mal también nuestro tiempo. Y ahí está ese tercer elemento. La palabra nos llama a que redimamos el tiempo. Más aún, nos llama a vivir sabiamente. O sea, las cosas que nosotros hagamos en la unidad del tiempo deben ser en conformidad con Dios. Cada vida debe estar dedicada a ello. Pero hoy nuestra sociedad, nuestra generación solo piensa en el esparcimiento. Esa palabra es clave. Gastamos muchas horas al día viendo televisión. Dicen que hay muchas personas que dedican más de 4 horas diarias a ver televisión. Ya hoy en día no es tanto así, creo, porque el teléfono, el internet, las redes sociales, el Facebook, el navegar por las redes y todas esas cosas nos ha cogido lo otro que anteriormente gastábamos quizá en telenovelas y en películas y series. Ahora las personas pasan más tiempo chateando y publicando en las redes sociales, bajando música y andando por la net, que en otras cosas que pueden ser de mucho provecho en su vida. Y eso sí es estar ocioso. El manejar egoístamente el tiempo en vez de dedicárselo a Dios. Y lo peor y más grave de este ocio es que nos impide poner a trabajar las habilidades, los dones, los talentos que el Señor nos dio para emplearlo en su servicio. El que está ocioso no está haciendo nada provechoso. Entonces no se está ocupando de las cosas del Señor. Cuando estamos ociosos, entonces también estamos apáticos en lo que concierne a servir al Señor. Y la apatía a las cosas de Dios es un desinterés espiritual y tiene sus consecuencias. La ociosidad atrofia nuestras capacidades y dejando de servir nosotros para la causa de Dios, entonces muchas veces caemos hasta en vicios, porque eso es lo que genera la misma ociosidad. Recuerdo a mi abuela Julia muchas veces, cuando yo era muchacho, decía: la ociosidad es la madre de todos los vicios. Yo no sé si eso es un refranero popular viejo o ella se lo inventó, pero ella sí vivía muy de acuerdo a eso. A tal grado tenía un patio grande. Esas casas en Santiago tenían unos patios grandísimos con muchísimos árboles frutales y el patio estaba lleno de piedras, unas piedras así, piedras de río, lleno. Entonces ella agarraba y me decía: por aquí, ¿estás de vacaciones? Sí. ¿Estás ocioso? Yo ni sabía que era ocioso. Los niños no deben estar ociosos. Te voy a dar 5 centavos. No quieran saber lo que son hoy, nada. 5 centavos. ¿Para qué, abuela? Tú vas a recogerme todas las piedras del patio y me las vas a poner en ese rincón. Señores, ustedes no quieran saber el trabajo que era para un niño de 5, 6, 7, 8 años cargar todos esos callados de río y llevarlos. No, que si una lata, no, llévalo uno. O sea, no era de que vamos con una carretillita, no, es 1 a 1, llévalo. Y se sentaba a verme en una mecedora en el patio. Julia Rodríguez. Cuando uno acababa, ahí estaban los 5 centavos. Señores, 5 centavos era un jalao, un chele, una cocaleca, un chele, 3 cheles, un refresco. Ya una hartura. Estoy en la saciedad, como decimos ahorita, Perfecto. ¿Qué pasa? Al otro día me llama la abuela. Pepito, sí, abuela, te tengo un trabajo. Los niños no deben estar ociosos. Dime, abuela, ¿qué tú quieres? ¿Te quieres ganar 5? Sí, abuela, claro que sí. Pero ya no hay más piedra que recoger. No, ahora vas a coger cada una de las piedras que tú recogiste y me las vas a regar en el patio donde estaban puestas ayer. Y yo decía: debe estar loca la vieja. Y no entendía la sabiduría que tenía mi abuela. Miren,
Hoy se lo agradezco. Así son las cosas. Bueno, hoy nuestra sociedad es experta en encontrar cientos de novedosas formas para aumentar nuestros tiempos de ocio, pasar el rato o, como muchos decimos muy propiamente, perder el tiempo. Lo cierto es que se ha vuelto una moda entre la sociedad moderna crear múltiples maneras con solamente el propósito de estar ocioso. Distracciones estas que acaban por hacernos desviar de una vida diligente en el Señor. Cuidado con la ociosidad. Ustedes, sus hijos, sus nietos. Acá hay varios abuelos, no se estén tapando. La ociosidad que atrofia a Sodoma es la misma de nuestra sociedad y de nuestra generación hoy en día. Eso no crea que ha cambiado. Por último, el cuarto elemento era no fortalecer la mano del afligido y del menesteroso. Juntamos esos 4 elementos y ya ustedes saben lo que tienen. Tienen el juicio de Dios diciendo que tenía que quitarla de su vista. Ah, sí, que fueron las abominaciones de... Sí, vinieron después de esto. Miren, una persona que es soberbia en primer término, luego que tiene saciedad de bienes y busca saciarse más aún por su propia inconformidad, luego de que es ocioso con su tiempo, porque lo malgasta, lo utiliza solamente preocupándose para sí mismo, por distraerse, etcétera, llevando una vida, yo diría, más en el hedonismo, actuando egoístamente. Entonces, es bien claro que en ningún momento él tiene tiempo para pensar en los demás. Porque desde el principio estamos diciendo que ese tipo de persona menosprecia al otro. No atiende al otro, no le interesa el otro. Por lo tanto, si es menospreciado, no va a considerar el atender al afligido y al menesteroso. Este tipo de personas, en los cuales se dan los 3 primeros elementos de la fórmula del fracaso, le cae por necesidad el ser inmisericordes, que significa ser faltos de misericordia, ya que el centro de su vida, de que gira todo, es en torno a sí mismos. Ellos son el centro de su propia vida, nada más. Esto es lo que se daba en Sodoma y hoy se está dando en nuestra sociedad. Cada quien vive para sí. Cada quien vive para sí. Los índices en nuestros países, los índices de pobreza, son verdaderamente alarmantes. ¿Debido a qué? A la mala administración de la riqueza, a los intereses egoístas de los más poderosos, quienes viven de los débiles. O sea, no hay interés de ayudar ni al afligido ni al menesteroso, porque si no, no hubiese tanta pobreza. Las riquezas exageradas de este tipo de personas, entre ellos políticos, empresarios, que se nutren los muchos para los menos, nos dan cifras escandalosas en lugares donde hasta el 4% de la población tiene más del 90% de toda la riqueza del país. ¿Cómo es posible eso? El mundo tiene 5.000 millones de seres humanos, pero solo en él 500 millones de personas viven en comodidad, con servicio de agua, electricidad, etcétera, 3 comidas, mientras que 4.500 millones padecen pobreza y tratan de sobrevivir a cada día. Eso le tumba los ánimos a cualquiera. La organización caritativa británica, una muy famosa, se llama Oxfam, asegura que el 82% del dinero que se generó en el mundo en el 2017 fue al 1% más rico de la población global. ¿Cómo? Esos son datos, esos son datos que están en internet. El 82% de todo el dinero, o sea, beneficio que se generó en el mundo hace 2 años, en el 2017, fue acaparado por el 1% más rico de la población global. ¿Y el otro 99%? Muy bien, gracias. Ven, si esta sociedad no se parece a aquella, y yo me pregunto, ¿y aquella no tuvo juicio? ¿Y qué podemos esperar de esta? Que las cosas cambien y mejoren. La indiferencia al dolor y a la necesidad ajena mata la conciencia y atenta contra un Dios que es sumamente misericordioso y ayuda al menesteroso, como dicen algunos de los salmos.
Deuteronomio 15:7 dice: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. El Señor manda a que le ayudes. Mandaba al judío a ayudarle. Aún más, en ese mismo capítulo 15, pero ya 4 versos más dice: porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, no un consejo, yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Es una ordenanza. Eso no es caridad. Eso es un deber. Sodoma no lo tenía, no. El afligido y el menesteroso no eran nada. No eran nada, nada. Ya van viendo que el pecado de Sodoma no era tan solo la depravación sexual. Eso fue quizá como ya lo último al final del iceberg, qué sé yo, la punta. Ya estaban condenados de que hacían todas estas cosas. Eran afrentas contra Dios. Miren, porque luego de todo esto, la soberbia, la saciedad de pan, la abundancia de ociosidad y de no haber fortalecido la mano del afligido y del menesteroso, pasamos entonces fácilmente a los males que tienen que ver con la depravación sexual, con las abominaciones como consecuencia de haber tenido esa fórmula de esos 4 elementos. Cuando el hombre se llena de soberbia y se envanece, orgulloso por sus logros, de las primeras cosas que hace es sacar a Dios de su ecuación. Ya, Dios no está en mi vida, para que así yo no tenga que estar atentando. Mi conciencia no tiene que estarme fustigando. Y lo saco de la ecuación. Y cuando tú sacas a Dios de la ecuación, seamos claros, Dios te saca a ti y te entrega, como dice en Romanos 1, del 20 al 28, a que seas tú el que se acabe de descarriar ya. Porque como tú no tuviste a bien adorar y darle la gloria que le corresponde a Dios, entonces Dios te deja a tu propia concupiscencia. Acábate de perder. Y ese es el orden de consecuencias. Es eso. Dios lo abandona en su necedad, en el entenebrecimiento de su propio corazón y de su mente, en su propia concupiscencia de su propia carne, para que cometa toda clase de actos inmorales, como ocurrió con Sodoma y que está tan claramente explicado en Romanos. Y esto, creo que esta fórmula nos está respondiendo cuál fue la causa de que una sociedad tan próspera como Sodoma llegara a obtener el fin que le aconteció. Por esto, el asunto de esta fórmula del error no tan solo era para que se diera en Sodoma, sino que lo podemos ver en nuestra propia sociedad, una sociedad orgullosa y vanagloriosa, que desperdicia, porque tiene muchos bienes, una pequeña parte, desperdicia, pero al mismo tiempo se sienten insatisfechos, abundantes de tiempo de ociosidad, llenos de vicio e indiferentes a lo que es el afligido y el menesteroso, que ha sacado a Dios de las escuelas, de su vida, del matrimonio, de todo lugar. ¿Qué le espera a una sociedad así? Solo le espera el juicio, que le aconteció también a Sodoma. No va a caer quizás azufre del cielo, no se apuren, otras cosas caerán. Y yo lo digo, y cuando estaba haciendo el estudio, me estaba recordando de una nación gigantesca, vecina, al lado nuestro. Una tierra que fue, vamos a decir, propiamente levantada por peregrinos creyentes que vinieron de otros lugares y fundaron aquello, hicieron constitución, hicieron leyes basadas en eso, en la justicia de Dios. Y ese país Dios lo benefició grandemente, lo llenó de todo tipo de prosperidad en gran manera y se alzó en un momento dado como rey de las naciones, el país más poderoso del mundo. Ni voy a decir nombre, ¿y para qué? Pero hubo un momento que sencillamente
Se llenó de soberbia y de orgullo y dispuso que otras naciones hiciesen su trabajo y sacaron sus fábricas. Allí es más fácil que no lo hagan, podemos explotar en Filipinas, en China, en qué sé yo qué, manden las cosas allá. Y empezó con eso. Vivía en abundancia de bienes, todo el mundo quería irse a vivir para allá. Y las pocas ayudas que daba no eran, o sea, no contrastaban realmente con lo mucho que tenían, sino que eran utilizadas políticamente esos recursos y esas ayudas para favores por la izquierda, etcétera, como todos sabemos. Y después que se pusieron así, oigan bien, sacaron a Dios de las escuelas, de los juzgados, de las casas, de las instituciones. Se formularon leyes en contra de Dios, en contra del matrimonio, la primera institución que Dios crea, en contra de la familia, en contra de los hijos. Y caen abominaciones y aberraciones vergonzosas como la mal llamada LGBT, donde vienen y entonces aprueban aborto, aprueban la perversidad sexual, el matrimonio gay. Y no solamente lo aprueban, sino que forzan a otros países a aceptar esas condiciones. Y canjean ayuda. Sí, yo te ayudo, pero tú tienes que aceptar esto dentro de tus leyes. Si no, la ayuda que te damos sale. Y uno ve esas cosas y ¿saben algo? Lamentablemente, esa nación solo le espera juicio por parte de Dios. Ya no le espera nada más. Ante esta generación perversa, la iglesia de Dios tiene un papel que jugar. ¿Por qué? Porque está llamada a ser diferente esta generación en la iglesia a lo que era Sodoma. Está llamada a actuar con humildad. Está llamada a no dejarse llevar por las ofertas del mundo, a no tener la avaricia por las cosas que el mundo ofrece. Está llamada a actuar diligentemente, aprovechando al máximo el tiempo y los recursos que el Señor le ha dado. Hay que ponerlo a la disposición misma del Señor. Está llamada a fortalecer la mano del necesitado, del afligido, del menesteroso. La iglesia de Cristo está llamada a hacer todas estas cosas de manera diferente en medio de una generación y una sociedad perversa, así como lo fue la de Sodoma. Voy a concluir. Acordémonos entonces la fórmula del error, que no es única tampoco, hay varias fórmulas, pero esta fue la que le resultó para acabar con Sodoma. Arrogancia, abundancia, ociosidad y falta de caridad. Debemos mantenernos entonces nosotros ocupados cada día más y más en las cosas de Dios, administrando el tiempo sabiamente. Eso es perfecto. Estudiando la Biblia, enseñando a otros, practicando la caridad, teniendo amor por los menesterosos, por los necesitados, por los afligidos. Mi hermano fue a visitar a un ciudadano español que aquí tienen un lugar con unas monjitas que los cuidan. Y cuando le estaba visitando, aunque él va a visitar uno, se le juntan 4 o 5 y empiezan todos a conversar. Y cuando él se iba, le dijo, ¿necesitan algo? Para ver si les traía. ¿Qué les hace falta? Díganme. ¿Saben qué le contestaron? Que nos visiten. Así fue que le contestaron. ¿Quién de nosotros no puede disponer de un tiempo? Gente que ni siquiera nos conoce y no les importa. Es que los visiten, que lo escuchen, que le hablen, que lo atiendan. Nadie tiene excusa. Palabra que no. Practicar la caridad, amor al menesteroso. Hay que ser servidor, hay que servirle a los demás. Nunca ser arrogante ni altivo delante de Dios. Reconocer a Dios en todo lo que nosotros hacemos, darle la gloria a Él. Y acuérdense que Él va a enderezar nuestros pasos. No confiemos nunca en nuestras propias fuerzas. Confiemos solamente en Dios. No como le pasó a Judá, que confió en su belleza. Solamente en Dios. Y acordémonos, como dice, bendito el hombre que confía en Dios y su confianza es Dios.
Y las riquezas y el éxito pueden ocurrirnos. Eso no tiene ningún problema. Pero con mucho cuidado que éstas no opaquen nuestros sentidos espirituales. No podemos también perder el tiempo en perseguir riquezas, porque eso no es lo que estamos aquí en este mundo para atesorar. Nuestros tesoros no se deben agrupar aquí. Y eso de estar en búsqueda y de guardar dinero, principio de todos los males, es el amor al dinero. Y ahí sí generalizó, ¿verdad que sí? Ahora, si tienes riqueza, yo te digo, no te envanezcas. Acuérdate que no eres más que un mayordomo de lo que el Señor ha puesto en tus manos. La abundancia no es mala, pero te puede llevar al ocio, a la arrogancia y al egoísmo. Y entonces, cuidado, que tendrías la fórmula del error. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre, tú eres el único que conoce nuestros corazones. Tú sabes lo que hay en cada uno. Ayúdanos, Señor, realmente a que estas cosas, pues, podamos haber aprendido de ellas. A no ser altaneros ni altivos, Señor, a emplear bien el tiempo, a no permitir que la ociosidad opaquen y nos quiten todo lo que tú nos has provisto para que lo utilicemos, Señor, en tus obras. Ayúdanos, Padre, a poner cada día más de nosotros mismos en servirte como solo tú mereces, Señor. Y que olvidemos el pretender que nosotros seamos servidos. Esto te lo pido por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén.